Muy buenas tardes. Cuando son las 12:30 de la tarde, iniciamos nuestro informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, originando en este momento hoy desde la ciudad de Medellín. Varias noticias. Una, por supuesto, el tema político, lo que tiene que ver con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación al exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Fajardo. ¿No es cierto? Esa sería una de las noticias el día de hoy, pero también tenemos noticias del orden nacional, la convocatoria a paro nacional por parte de la Central Unitaria de Trabajadores para el próximo 28 de abril debido a esa infame reforma tributaria que va a castigar especialmente a la clase media. También en otro orden de la información a nivel nacional, el Amazonas sigue totalmente aislado. Más de 300 personas se encuentran aisladas en la ciudad de Bogotá debido a que no han podido salir hacia Leticia. La única forma de llegar a Leticia es vía aérea y por lo tanto a esta hora protestan en el aeropuerto internacional de Bogotá, aeropuerto El Dorado. También tenemos denuncias por parte de la comunidad LGBTI, denuncias de persecución. Pero vamos y entremos a lo que es una de las noticias del día de hoy. Eh, el- la imputación de cargos al ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y candidato presidencial. Hoy se ha conocido una declaración del exgobernador, también igualmente de Antioquia, Luis Pérez García, quien ha dicho que él recibió por parte de Sergio Fajardo un departamento totalmente quebrado, como es el departamento de Antioquia. Entonces se pueden imaginar Antioquia, uno de los departamentos, si no el más próspero del país, quebrado. Y que así se lo habría entregado el exgobernador Sergio Fajardo. Para hablar de ese tema, estamos en comunicación en este momento de la tarde con el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez García. Doctor Pérez, muy buenas tardes y gracias por atender nuevamente el llamado del tercer canal. Ok, estamos ahí pendientes de en cualquier momento se comunica, en cualquier momento entra al aire. La importancia de este testimonio es que nos puede explicar eh, en qué condiciones recibió el departamento de Antioquia de manos de su predecesor, el exgobernador Sergio Fajardo. Adelante, doctor García, vamos a ver si ya, doctor Luis Pérez, Holman, adelante. un saludo muy especial para Muy bien. usted y para todos los queridos y queridas televidentes. Cuando uno gana unas elecciones y asume un cargo de elección popular, bien sea una alcaldía o una gobernación, está la obligación de hacer un balance de lo que recibió, porque cuando uno salga nuevamente de la gobernación, le van a hacer lo mismo. En este caso, cuando se recibió la gobernación, nuestra preocupación mayor fue el alto endeudamiento que tenía el municipio, el departamento de Antioquia. O sea, el departamento de Antioquia, en la gobernación del doctor Fajardo, se triplicó por 3 veces el endeudamiento. Eso fue lo que hizo, con alguna total razón de mi parte, que cuando yo me posesioné dije que había recibido el departamento camino a la bancarrota. Y eso no era un invento, porque ni siquiera los bancos ya querían prestar dinero, empezaron a renegociar deudas, a subir intereses. Y el secretario de Hacienda, que había sido diputado cuando Fajardo era gobernador, llevó al Consejo de Gobierno el problema del empréstito que se había hecho en dólares para pagar pesos. O sea, un banco colombiano prestó dinero en dólares para pagar una deuda del departamento que estaba en pesos. En ese momento, la deuda
se prestó más o menos a 1.900 pesos el dólar, se pagaron las deudas colombianas y al poco tiempo el dólar estaba en más de 3.000 pesos, lo cual pues significó que la deuda del departamento, digamos, artificiosamente se subió mucho y, y prácticamente cuando se recibió el departamento teníamos una deuda de casi de 1.2 billones de pesos, que para el departamento era una cosa muy pesada y eso fue lo que hizo que después de que el Consejo de Gobierno analizó cómo había recibido, pues le autorizó a Hacienda a que hiciera las aclaraciones del caso, porque el secretario de Hacienda manifestó que nunca se hicieron los estudios de riesgos ni los estudios de planeación. Y en Colombia, afortunadamente, los gobernantes estamos siempre obligados a cumplir unas normas y ese principio de planeación parece que es definitivo. Dios quiera que el doctor Fajardo rápidamente resuelva este problema. Sí, es gobernador. Precisamente quienes hemos sido ordenadores del gasto público, sabemos que nos debemos a ese principio en la administración pública que es el principio de planeación, porque es allí donde se resguardan los dineros públicos, el dinero de la gente. Eh, ¿Usted considera que ese principio se faltó a ese principio de planeación? Es decir, un departamento como el de Antioquia, entregarlo quebrado, después lo que usted anota que es la compra en dólares, comprar pesos en dólares, en fin, ¿se ha faltado ese principio de planeación según usted? Bueno, el informe que se recibió de todos los funcionarios encargados del tema en ese entonces de la Secretaría de Hacienda es que no habían estudios previos, ni hubo estudios de riesgos para hacer ese empréstito. Inclusive algunos decían que el empréstito no era ni siquiera necesario, porque el empréstito no se hizo para construir una gran obra, no. El empréstito de cerca de 80 millones de dólares se hizo fue para pagar una deuda en pesos colombianos y dejar la deuda en dólares. Eso realmente no se necesitaba, la verdad, para hacerlo, porque uno podía haber seguido con la deuda en pesos colombianos. Y lo que uno podría, digamos, pronosticar es que si el dólar estaba en 1.900, era muy fácil que el dólar se subiera a 2.500, a 3.000 o a 3.500 o 4.000 como estuvo el año pasado. Lo cierto es eso, el recurso no se prestó para hacer ninguna obra en especial del departamento. Es gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Se ha dicho, digamos, han empezado a surgir rumores como, digamos, uno puede decir que es normal en este tipo de imputaciones cuando digamos, se trata de personalidades incluso que están aspirando a la presidencia de la República, que detrás de esto hay una persecución política que viene del piso 12 de la gobernación. ¿Qué opinión le merece a usted eso, el gobernador? A ver, lo primero es que no conviene desviar una responsabilidad que tuvo un gobernante acusando a otros. Yo diría que hay mentes de zánganos que tratan de dar esa justificación. En particular, yo creo que a la política hay que devolverle el amor. Aquí tenemos unos dirigentes que primero aprendieron a odiar que a amar. Mi madre siempre nos decía desde pequeño, ustedes aprendan a amar, olvídense de odiar. Cuando uno aprende a amar y quiere que a la política regrese el amor, lo que hay que hacer es utilizar el poder con amor, o sea, antes ayudar. Si en mí estuviera, yo sería una persona que ayudaría a que el doctor Fajardo saliera rápidamente de esto. Yo creo que ningún funcionario público vaya a
a perder el tiempo. Ser funcionario público alto significa prestar un servicio, se necesita amor por la comunidad. Y yo creo que no hay nada más doloroso que a uno le pasen las cosas que le está pasando ahora al doctor Fajardo o al amigo Aníbal Gaviria, nuestro amigo Aníbal Gaviria también de la gobernación. Ojalá Dios les ayude a que salgan rápidamente de esta ayuda. Ya para terminar, doctor Luis Pérez Gutiérrez, y gracias por su tiempo, nos advirtió que tenía poco tiempo, compromisos, pero yo siempre soy amigo de la pedagogía, porque cuando escuché esta mañana y he venido escuchando, eh, también en las denuncias que he hecho al proyecto Metro Elevado de la ciudad de Bogotá, donde también se falta al principio de planeación, usted que ha sido ordenador de gasto como alcalde, o pues no ordenador de gasto, pero sí digamos que ha tenido presente que para lanzar cualquier proyecto de infraestructura, cualquier proyecto se necesita al principio. Hacer un análisis por qué se pierde el dinero público en Colombia. Yo creo que un camino es la corrupción, odiosa corrupción que hay que acabar en este país. Otro camino para botar el dinero público es el exceso de burocracia. Cuando la gente abusa de dar puestos y cargos públicos que no se necesitan, también se está perdiendo el dinero público. Y si se hace una obra sin los estudios previos, sin el diseño, digamos, en fase 3, que esté previamente comprobado que va a funcionar, si no se estudia la ingeniería de riesgos, si no se observan todas las inestabilidades que le puede traer al Estado una obra que esté o mal diseñada o mal calculada, mal planeada, esa es otra forma también de que se roben o se boten los dineros públicos. O sea, el dinero público tiene muchos huecos por donde se puede perder. Y en cada hueco hay alguien esperando, los corruptos con ganas de llevarse el dinero. La burocracia, gente con ganas de ponerse a trabajar y recibir sueldos sin trabajar. Y cuando hay una mala planeación de una obra, hay mucha gente, mucho contratista y mucho intermediario viendo también cómo cogen esa plata, de alguna forma se la roban. Por eso creo yo que el principio de planeación, los estudios previos para hacer una obra son absolutamente necesarios para que no se pierda el dinero público. Mar. Bueno, querido exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, gracias por estar nuevamente aquí en el tercer canal La Voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias. Alma, muchas gracias a usted por esta entrevista y por esta compañía tan buena. Un feliz día. Bueno, muy bien, doctor Luis Pérez Gutiérrez, muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen. Pues yo soy de los que, digamos, en este caso en particular, digamos, del doctor Sergio Fajardo, pues simplemente aspiro a, llamo al respeto a la fiscalía, pero tampoco, digamos, eh, quienes hemos pasado, digamos, por un cargo público donde tenemos que ordenar el gasto, pues sabemos también todas las complicaciones y responsabilidades que esto significa. Sí, estoy de acuerdo en que esperemos que el doctor Sergio Fajardo salga bien librado de esto y de las explicaciones que tenga que dar, pero también, digamos, respetamos eh, el llamado de la Fiscalía en este caso. Cambiamos a otro orden, a otro punto de la información de una polémica que se ha suscitado en los últimos días. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE, dice claramente, y además creo que no se necesita una mayor elaboración mental para quienes hemos recorrido este país, quienes hemos recorrido la Colombia profunda, inclusive aquí mismo en el tercer canal, hemos mostrado el estado de las escuelas, por ejemplo, en ese Urabá profundo, donde no hay baños, no hay pupitres, y la posición de FECODE que yo comparto, valga la pena decirlo, es decir, no se puede llamar a un regreso a clases sin las mínimas condiciones de bioseguridad, empezando por la vacuna a el personal del magisterio de este país. Por eso estamos en comunicación en este momento con el presidente de FECODE. Muy buenas tardes y
Adelante, adelante, estoy con Ricardo Cuellar en este momento, presidente de FECODE. Adelante, Ricardo. Adelante. ¿Me oye? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me oye? Adelante, presidente. Sí, 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 lo estamos Gracias. escuchando Permítame perfectamente. presentarme. Gracias. Un saludo a toda nuestra amable audiencia. Mi nombre es William Velandia, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy, pues, de cara a exigir del gobierno la responsabilidad constitucional y legal que tiene para garantizar la vida de nuestros conciudadanos colombianos. Y efectivamente, ratificamos nuestra postura desde la Federación en la exigencia al gobierno para que se materialice. Es que ellos argumentan con la circular externa que la UNESCO, que la UNICEF, que todos los organismos internacionales están muy preocupados por la salud mental de nuestra niñez y juventud. No, nosotros somos los más preocupados porque es que nosotros hemos vivido los problemas de la salud mental de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, de nuestros padres y madres de familia. Que en nuestros colegios públicos hemos convivido con las necesidades, la insatisfacción de necesidades de la mayoría de nuestros estudiantes, de nuestros padres y madres de familia por la falta de política de empleo, por la falta de una renta básica al menos que le permita mitigar sus necesidades básicas. Es que esa pandemia viene desde hace rato y hoy se refuerza, se desnuda con este problema del distanciamiento físico a que nos vimos obligados para garantizar la vida. Y por eso hoy rechazamos esas recomendaciones, porque es que si ustedes miran de fondo la circular externa 26, habla de recomendaciones, o sea, son tan habilidosos que no asumen la responsabilidad constitucional que tienen que tener de cara a que hoy la UNESCO y la UNICEF y el mismo Ministerio de Salud han determinado que tienen que haber unas condiciones de bioseguridad en donde se garantice la vida de nuestra niñez y juventud para materializar el derecho humano a la educación, que como lo hemos dicho, los más interesados en volver al aula presencial somos los maestros y maestras del país. Pero es que históricamente, ¿qué hemos hecho los maestros y maestros de Colombia? En todos los territorios del país. Defender la vida, defender la salud y defender la educación de nuestra niñez y juventud. Y hoy ratificamos esa voluntad. Por eso decimos, queremos volver a la escuela, pero con condiciones, porque también vuelvo a insistir, y la UNICEF dice que tiene que haber unas condiciones específicas de bioseguridad. Se ratifica a través de la misma directiva del Ministerio de Salud y se refuerza en la sentencia del Consejo de Estado. O sea, hoy no puede el gobierno eludir una responsabilidad como la que tiene y en cambio sí presionar a nuestras secretarías de educación, a nuestros directivos docentes y sobre todo en una campaña de tanto desprestigio contra el magisterio, contra las instituciones educativas, contra la federación, a sabiendas de que si alguien le ha dado todo a este país, somos los maestros y maestras de Colombia. Hoy en medio de las vicisitudes que tenemos por falta de conectividad, por falta de insumos en la mayoría de nuestros hogares colombianos, por la falta de agua potable que en el sector rural supera el 60% de nuestras instituciones educativas, por las condiciones de precariedad en que están nuestras instituciones educativas, por ese rezago que tiene el país en materia de inversión, pues exigimos del Estado responsabilidad. Y no es que estemos ahora diciendo que nos tienen que entregar instituciones nuevas, y no, tenemos que se garanticen las condiciones de bioseguridad, porque el modelo de alternancia en ningún momento garantiza que se atienda hoy lo que la misma comunidad científica, los organismos internacionales y el Ministerio de Salud han establecido para ese retorno a la presencialidad. Hoy le hemos estado cumpliendo a nuestra niñez y juventud, hemos articulado con los padres y madres de familia, aprendimos en medio de esta pandemia, en medio de todas las dificultades, a cumplir desde la virtualidad lo que históricamente hemos hecho, proporcionarle lo mejor de nuestra profesión a la niñez y la juventud del país. Hemos trabajado para ese armónico desarrollo de la niñez y la juventud. Si alguien sabe de lo importante que es la presencialidad, somos los maestros y maestras de Colombia. Y por eso nos la seguimos jugando, porque queremos esa escuela de la presencialidad física, porque del aula nunca nos hemos retirado, pero como lo hemos dicho, con condiciones, con todos los elementos que demandan los protocolos y que constitucional y legalmente son responsabilidad de la nación. Por eso el llamado a nuestros padres y madres de familia para que acompañemos esa exigencia para que el Estado garantice los recursos, implemente los protocolos, que haya una verificación por parte de las comunidades educativas, que haya una certificación por parte del sistema de salud para que cuando los colegios tengan las condiciones, nosotros vamos al aula de manera presencial. Y que eso se articule también con el proceso de vacunación. Es un elemento que da confianza, da garantía
y que no solo en Colombia, sino en todo el mundo se ha dicho, además de los médicos, enfermeras y personal de salud que en primera línea ha estado defendiendo la vida, deben estar los maestros y maestras, porque es que la escuela se convierte en ese espacio de riesgo. Queramos o no, los niños se contagian, los niños transmiten el virus, ellos tienen padres y madres, algunos que no tienen padre y madre tienen abuelos, tíos, familiares, personal adulto. ¿Y qué me dices de los maestros que, pues, como lo hemos dicho, hemos asumido siempre la defensa de la vida de nuestra niñez y juventud? Y por eso acompañamos todo este proceso y el llamado a la sociedad civil en su conjunto, articular con la Federación y con el Magisterio colombiano esa defensa férrea de la vida y esa exigencia para que el Estado garantice las condiciones que hoy demanda la escuela de la bioseguridad, la escuela del retorno a la presencialidad, pero como le hemos dicho siempre, en donde no se amenace por ninguna razón la vida de nuestras comunidades educativas. Ese es el llamado muy respetuoso, muy fraterno, y que seguimos de la mano con FECODE, cumpliendo la tarea con nuestros maestros y maestras, y vamos porque este país tiene que tener hoy un elemento distinto. Si la prioridad, como pregonan ellos, si los derechos de los niños priman sobre los demás, que se materialicen para seguir en esa garantía plena, porque es que la Ley de Infancia y Adolescencia ratifica la obligación del Estado para garantizar, como primero, la vida de nuestra niñez y juventud, y ahí desprender todos los demás derechos fundamentales en esa armonía que tiene que ser en la construcción social un proceso que permita la garantía plena del desarrollo social, del desarrollo integral, de ese proceso de democracia, de atención a las voces que hoy desde la Federación, desde el Magisterio y desde todos los sectores sociales reclaman la responsabilidad del Estado, que tiene que ser garante de este derecho, de este principio fundamental. Presidente, buenas. Estamos hablando en este momento con el presidente de FECODE, William Velandia. Por eso les pido en este momento compartir la emisión del tercer canal. Estamos hablando con el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Wilson Velandia. Gracias por los aportes que están haciendo en este momento al tercer canal, pero es importante en este momento que ustedes compartan la transmisión y que se suscriban al tercer canal. Estamos hablando con William Velandia, presidente de FECODE, y yo creo que es importante, hacerle pedagogía a la gente de una cifra, si usted de pronto la tiene. La norma enseña que deben haber un número específico de alumnos por salón. Efectivamente. ¿No es cierto? En la actualidad, por lo menos lo que alcancé a conocer de Bogotá por el Magisterio de Bogotá era que en un salón se estaba, alcanzaban a haber 45 alumnos cuando, para el precepto ideal pedagógico en cada salón debe haber un mínimo de 15, 20 alumnos, pero usted me corregirá, usted es el experto en esta materia. Si esto no se cumple en la normalidad y precisamente en la anormalidad para afrontar al COVID, lo que le exigen a uno es el distanciamiento social. ¿Cómo se haría eventualmente y cómo no es posible que esto lo entienda el gobierno nacional? Pero hagámosle y expliquémosle esto a la gente con las cifras que ustedes manejan de los estándares de lo que se debe manejar por salón en Colombia. Sí, efectivamente, doctor Holman, en materia, incluso en recomendaciones de la misma OCDE, mire que a dónde vamos nosotros. El tamaño de la clase debe ser de máximo 20 estudiantes. Hoy en un distanciamiento físico de mínimo 2 metros por cada estudiante. Sin embargo, en los colegios públicos de nuestro país, la cifra supera lo que usted ha dicho, 40, 42, 45, hasta 50 estudiantes, en unas condiciones de hacinamiento, porque es que el tamaño de nuestras aulas es muy pequeño. Hoy con el modelo de alternancia se revisa el tema y se dice por parte de los expertos que tiene que haber un aforo que permita la garantía plena de ese distanciamiento físico. Y por eso en el modelo de alternancia que ellos proponen, dicen, no, pues es que vamos a partir los grupos. Entonces, si en un grupo de 45 hay necesidad de volver al aula de manera presencial con el tal modelo de alternancia, entonces hacemos grupos de 12, ¿sí? 15, para que... Y entonces se partiría el grupo en 3. La pregunta es, ¿y en qué dinámica se trabajaría? Si llevamos al grupo de 15 hoy, ¿qué pasa con los otros 30? ¿Cómo se articularía a sabiendas de que el problema de la conectividad y el problema de los insumos tecnológicos para
Entonces, por eso decimos, es un modelo que no tiene ninguna razón de ser, que por el contrario, triplica el trabajo del maestro, no resuelve el problema pedagógico y no resuelve el problema del tamaño de la clase. En varias peticiones, en pliegos de negociación, le hemos dicho al gobierno, revisemos las relaciones técnicas. Hicimos un estudio de relaciones técnicas con la Universidad Francisco José de Caldas y demostramos al gobierno el tamaño de la clase incide en la calidad del proceso. Pero no ha sido posible que se cambien los estándares que desde el ministerio se imponen, que no tienen ningún sustento científico y por eso hoy ratificamos una vez más esa exigencia para que se revise el tema de las relaciones técnicas, se revise el tamaño de la clase, la relación alumno-grupo, alumno-docente, alumno directivo-docente, alumno orientador. Hoy tenemos, imaginen, colegios de 2.000, 2.500, 3.000 estudiantes, un solo orientador. Y el problema de las enfermedades mentales es para todos los niños y niñas. Entonces nosotros vimos, ¿y dónde está el recurso humano que demanda y que es una obligación del Estado en la garantía plena para ese retorno a la presencialidad? Entonces todos estos elementos se conjugan y por eso usted lo ha hecho con mucha sabiduría. Tiene que revisarse por parte del gobierno la garantía plena de las relaciones técnicas, revisar el tamaño de nuestras relaciones en esos parámetros que definen la relación alumno-grupo, alumno-docente y fijar hoy unas posturas claras de manera de que si la preocupación son nuestros niños, niñas y jóvenes, que miremos y entonces empecemos a implementar estándares que, como lo vuelvo a decir, incluso recomienda la misma OCDE que nosotros, pues, usted sabe cuál ha sido la postura de la Federación con esas tareas que vienen desde la OCDE y que miran más la economía que la garantía de condiciones de vida para nuestros conciudadanos. Por eso estamos hoy en esa misma exigencia y ese es un punto del pliego para que se haga ese estudio previo de manera que se optimice. Hoy no solo por las condiciones de la pandemia, sino por el mismo derecho a una educación digna de nuestra niñez y juventud. Parámetros reales para una educación de calidad, para una educación digna para nuestros niños, niñas y jóvenes. William, una pregunta porque, digamos, yo aprovecho de tenerlo a usted en este momento, de entrevistarlo, porque en los recorridos que he hecho y que ha hecho el Tercer Canal, hemos podido apreciar con preocupación el tema de los niños, de nuestros niños y niñas en la ruralidad. Y hemos apreciado casos donde niños y niñas tienen que caminar 4 horas para buscar un punto de internet. Hemos apreciado, y no solo en la ruralidad, sino en los sectores populares de Bogotá, cómo padres de familia dejan de comer para pagar los minutos de celular o de internet para que se puedan acceder a estas clases. La pregunta es si ustedes, como presidente de FECODE, si FECODE tiene un estudio, un estado del arte de la situación de conectividad de nuestros niños y niñas en la ruralidad y en la ciudad. Si ya hay un estudio de, por ejemplo, cuántos niños y niñas de verdad tienen acceso a conectividad y cómo está afectando esto la calidad de educación hoy en Colombia a causa, lógicamente, de la pandemia. Claro, efectivamente ese tema está incrementando la brecha social y la diferencia entre los procesos tanto del sector privado que pudo volver a la presencialidad con las medidas de bioseguridad, porque eso hay que decirlo, son muy pocos los colegios privados que lo han hecho, pero en el caso de nosotros, pues hemos trabajado, incluso estamos preparando un informe y afortunadamente hicimos un ejercicio con una lista de chequeo para determinar el estado en que se encuentran nuestras instituciones educativas. Comparado incluso con el observatorio de la Universidad Javeriana, se habla de que un 43% de nuestras familias puede acceder a Internet. Y estoy hablando de la globalidad. Si nos vamos al sector rural, esa cifra se disminuye de manera aberrante, tanto así que hay partes del país en donde hay cero conectividad. Y entonces los maestros han tenido que reinventarse los correos pedagógicos para llevarle las guías a los niños, a las niñas, a los jóvenes, ¿sí? Han articulado alquiler de motos, bueno, cualquier cantidad, pero no han dejado de cumplir con la tarea de garantizar el derecho humano a la educación de nuestra niñez. Y si nos vamos a otras cifras, por ejemplo, el tema de agua potable, a nivel del sector rural estamos encontrando que supera el 60% el número de instituciones educativas que no tienen agua potable. Imagínense ustedes volver hoy a la presencialidad sin ese líquido vital que en materia de la UNICEF y de los especialistas de la salud y de la comunidad científica es clave para
el retorno a la presencialidad para el mantenimiento de las baterías sanitarias, que también es una cifra alta y que, pues, como le digo, daremos a conocer en estos días a la sociedad colombiana por ese estudio de campo que se está realizando desde la Federación y que hemos tenido muy buena respuesta por parte de nuestras instituciones rurales, que nos permite mostrar con estas cifras la realidad que hoy tiene el campo y que, pues, hay una deuda histórica con nuestra educación rural. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos preparando, socializar con la comunidad colombiana, desnudar esa realidad que, pues, desafortunadamente en cifras del gobierno no es cierta, porque ellos hablan de que si en una escuela hay 10 niños, entonces ya pueden volver. No, es que la escuela implica movilidad, implica elementos de bioseguridad, así sea en el rincón más remoto de nuestra patria. Y en consecuencia, pues hoy lo que estamos diciendo es, no hay condiciones, necesitamos que se materialice, y en el sector rural, clave, que haya un trabajo en materia de comunicaciones, de conectividad y sobre todo de insumos, tanto para nuestras escuelas y colegios como para nuestras comunidades educativas. Porque usted lo dijo, los padres de familia dejan de comer y los mismos maestros estamos haciendo el ejercicio del bolsillo de nosotros para que los niños no se los queden, buscar el punto, buscar el paquete de datos, garantizar de tal manera que el niño pueda acceder al derecho humano a la educación. Lo hemos hecho históricamente y lo seguimos ratificando, y por eso lo decimos con la frente en alto. Nosotros no nos hemos retirado de la institución del aula de clase. Precisamente, William, porque conozco a maestros y maestras en el territorio allá en la Colombia profunda que en este momento hacen lo inimaginable por tratar de mantener las tareas, por tratar de mantener el contacto con los niños y niñas, por tratar de que los niños y niñas de nuestra ruralidad no abandonen la escuela y no caigan en manos del reclutamiento forzado. Yo le propondría a usted, William, pero en otro momento, William, para que hiciéramos un programa sobre todos esos malabares que al final del día implican es compromiso del magisterio con nuestros niños y niñas, para que desde marzo del año pasado todo lo que han hecho para seguir manteniendo a nuestros niños y niñas en la clase, a pesar de que hay un Estado que no ha generado internet, que no genera las baterías sanitarias, y que hoy le plantea al país una reforma tributaria para invertirle 14 billones de pesos en aviones de guerra. Quiero terminar esta entrevista preguntándole a usted, hago esta pregunta para enlazar el tema que viene, que es mi editorial sobre el tema de los niños en la ruralidad que han sido objeto de reclutamiento forzado. FECODE maneja alguna cifra, tienen algún estudio sobre niños y niñas que hayan desertado a causa del reclutamiento forzado en el territorio, presidente William. Nosotros desafortunadamente cifras reales no tenemos en este momento. ¿Por qué? Primero, porque los maestros hemos sido víctimas de este proceso de defender a nuestra niñez y juventud. Tenemos casi cerca de 1.100 maestros asesinados en la época del conflicto, producto de esa defensa de la niñez para que no se la llevaran los grupos armados, ¿sí? En la garantía plena de protegerle la vida a nuestros niños, a nuestros padres de familia. Tuvimos más o menos un desarraigo de casi 400.000 desplazados, ¿sí? Sumando comunidades educativas, sumando maestros, incluso hoy en el exterior. Entonces, estamos haciendo precisamente todo un trabajo de campo para, con cifras que tenemos que entregarle no solo a la JEP, sino a la Comisión de la Verdad, ratificar la vivencia que hemos tenido los maestros en la defensa de la vida, en impedir que nuestros niños y niñas se lo lleven los grupos armados, y en la búsqueda de la escuela territorio de paz. Estamos en ese proceso, ahí estamos con la Oficina de Derechos Humanos de la Federación articulando todo un trabajo. Ya se hizo un primer informe a la JEP y estamos, pues, articulando todos estos elementos de manera de mostrar lo que hemos hecho y lo que seguimos hoy haciendo en la defensa de nuestra niñez y juventud. A uno le da pues como curiosidad que aquí hablan de la defensa de los niños, pero fíjense que cuando el bombardeo de los niños en el Guaviare, ni el mismo Estado hizo ningún pronunciamiento por la vida de nuestra niñez y juventud, pero en cambio hoy sí los colocan que están en situación de riesgo porque nuestras escuelas y colegios están cerrados. No,
Queremos volver al aula, pero queremos el aula con condiciones para garantizar la vida que siempre hemos defendido. Y vamos de la mano en esa defensa de nuestra niñez y juventud, y más en el sector rural, que como le digo, nosotros hemos puesto la mayor cantidad de víctimas en la defensa de nuestra niñez y juventud, en ese proceso de evitar que sean víctimas de la guerra, que por el contrario el Estado asuma la responsabilidad que tiene que ser garante de la educación, de la alimentación, de las condiciones de dignidad, para que el niño solo vaya a la escuela a estudiar, para traducirlo en esa mejor sociedad que nosotros queremos siempre y que ha sido un reto para el magisterio en esa defensa, y por eso ya hablamos de la financiación de la educación. Fíjese que nos ganamos en la mesa de negociación la financiación de la educación, no para los maestros, sino para la escuela pública. Pero hay que decirle a nuestros padres y madres de familia a través de este importante medio que nosotros estamos con un pliego social, porque es que queremos en un horizonte de tiempo que haya una reforma constitucional que permita el músculo económico que garantice devolverle a nuestra niñez y la juventud ese espacio que debe ser la escuela digna, para que ellos solo vayan a aprender y eso se traduzca en una formación integral de calidad que permita, con esa construcción del pensamiento crítico, proponer una mejor sociedad, una sociedad distinta, una sociedad incluyente, una sociedad para la vida, lógico que con todos los procesos de desarrollo que implica el respeto por la autonomía de nuestro campo, por la defensa de nuestros recursos naturales, por la defensa de la producción nacional, que hoy desafortunadamente no tiene ningún apoyo por parte del gobierno nacional. Entonces, todo ese ejercicio lo estamos haciendo y por eso, claro, vamos a articular todo un proceso que, como le digo, lo estamos desarrollando en campo para entregarles cifras concretas, argumentos reales y qué bueno, comprometidos con eje especial para mostrar la realidad de nuestras escuelas y colegios, para mostrar lo que hemos hecho los maestros y maestras históricamente y que hoy se refortalece con esa inventiva, con esa creatividad, con ese ingenio para garantizar la educación, pero por sobre todo para garantizar la salud y la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras comunidades educativas. Méndez, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, muchísimas gracias por atender la invitación del tercer canal. Muchísimas gracias, doctor William. Gracias a ustedes, doctor Holman, y quedamos pendientes, quedamos atentos Bueno, y que nos escuchen en todos los espacios sociales. FECODE, si algo se ha jugado FECODE y el magisterio colombiano, es este Estado social, democrático, en un proceso de paz articulado y en donde haya condiciones de vida digna para todos los colombianos y colombianas. bueno, muchísimas gracias, doctor William. Bueno, seguimos en otro orden de la información y quiero aprovechar este espacio para tratar de contestar lo que fue la entrevista de este fin de semana que publicara la revista Semana, la entrevista específicamente del general Zapatero. Voy a ver si producción me ayuda en este momento con exactamente, esa fue la portada. Y en dicha entrevista hay ciertas afirmaciones del general Zapatero que son francamente preocupantes y aprovecho para interpelar al general Zapatero. Dice usted, general, en el artículo que la denuncia del bombardeo de niños y niñas es una estrategia. Yo le quiero preguntar, y lo pregunto públicamente desde el tercer canal, ¿y por qué lo hago desde el tercer canal? Porque fue este medio quien hizo la denuncia de que en el bombardeo llegado a cabo el 2 de marzo en la vereda Buenos Aires del municipio de Calamar, departamento del Guaviare, habría niños. Yo, como director del tercer canal, me mantengo en lo dicho. Ustedes sabían, señor general Zapatero y ministro de la Defensa, Diego Molano, que estaban bombardeando un campamento donde las posibilidades de que hubiera mayoritariamente niños y niñas eran altísimas. Así lo dijeron ustedes públicamente. De allí la preocupación. Y usted dice, general Zapatero, que en la revista que eso hace parte y corresponde a una estrategia de personas que pretenden difamar o estigmatizar a la fuerza pública. Yo le pido el favor que públicamente, general Zapatero, diga a qué estrategia se refiere. Y si usted lo que está diciendo de manera indirecta es señalando y estigmatizando al tercer canal y a quienes hicimos esta denuncia, la cual ratificamos hoy a nivel nacional y la ratificaremos ante el mundo. Todos los indicios hoy y el tiempo pasa y nos dan
la razón de que ustedes sabían que estaban bombardeando un campamento lleno de niños y niñas, que en los primeros informes ustedes dijeron que solamente habría ha sido bombardeado un niño, pero pasó el tiempo y tenemos como resultado 2 niños muertos, 2 niñas muertas. En segundo lugar, tenemos como resultado que 2 niños y niñas terminaron heridos en el hospital de San José del Guaviare, y posteriormente fueron encontradas 2 niñas más que fueron eh, detenidas en su momento y entregadas a bienestar familiar. Es decir, no era solamente un niño muerto. Y por otro lado, están las denuncias de familias, de madres desesperadas que hoy siguen buscando a sus niños y no aparecen. Como lo dijo el ex coronel Carlos Alfonso Velázquez, de un bombardeo de esa magnitud, pues se puede perder, queda perdido, desaparecido cualquier tipo de rastro de un ser humano. Lo que les entregaron a las familias que fueron por sus cuerpos fueron restos de cuerpos. A otras familias les han tomado el ADN y no aparecen el resto de niños y niñas. Entonces, general Zapatero, ¿a qué estrategia usted se refiere? ¿O es que usted está anunciando que nos van a asumir a nosotros, a quienes denunciamos, como en las peores épocas de la seguridad democrática, donde aquella persona o aquel periodista, como lo hice en su momento, que denunciamos la violación de derechos humanos y violación de derecho internacional humanitario, éramos asumidos como objetivo militar y como objetivo de perfilamiento si ustedes lo asumían como enemigo de las fuerzas militares? Señor general Zapatero, no caiga en ese error. Y por eso le pido que claramente diga a qué estrategia usted se refiere y a qué enemigos de la fuerza pública se refiere, porque de lo contrario, usted lo que está dando en esa entrevista es una orden, como ha pasado, como ha sucedido en el pasado reciente, que ese tipo de señalamientos son asumidos como órdenes por la tropa y por los organismos de inteligencia, que terminan al final del día perfilando a sus críticos, convirtiéndose esto en una práctica nefasta, en una práctica que lleva y termina por lo general en asesinatos, exilios y en campañas de desprestigio. De aquí que yo, como director del Tercer Canal, le exija a usted, general Zapatero, que sea claro en sus afirmaciones. Ahora bien, por otro lado, lo que observamos es una maquinaria mediática hoy que ha procurado invisibilizar el drama y la tragedia de mujeres, madres de cabeza de familia que están buscando a sus hijos desaparecidos en el Guaviare. Yo le pregunto al país, ¿será sano para la democracia colombiana? ¿Será sano para el futuro del país? ¿Sano para la nación que queremos construir? Que aquí se le quiera dar un valor a nuestros niños. Si son niños desaparecidos en el centro de nuestras ciudades, merecen portada, merecen el repudio, merecen la preocupación de la nación, pero si son los niños y niñas de campesinos, los más humildes de este país, quienes han sido objeto de reclutamiento forzado, los olvidamos, los hacemos a un lado, no merecen portadas de los medios e inclusive hacemos preguntas que terminan revictimizando a estos niños y a estas niñas, como una pregunta que leí de algún periodista que decía, es que deben ser exterminados desde jóvenes, o parecía decir esto. No, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, país. No nos equivoquemos, Colombia. Los niños y niñas que están siendo hoy objeto de reclutamiento forzado son víctimas del conflicto. Y cuando se les dice máquinas de guerra por parte de un ministro de la Defensa, se revictimiza. Y cuando no requieren la atención de los medios de comunicación, se revictimiza. Nuestros niños y niñas hoy, como en el caso de Ana, quien caminaba horas y horas buscando internet y iba donde sus familiares en la vereda Cachicamo de Guaviare buscando internet, son niños que estaban buscando su futuro, que querían ser abogados, que querían ser periodistas. Y en medio de esos caminos fueron reclutados de manera forzada.
O en medio de esos caminos les fueron, como dicen nuestras abuelas allá, la abuela campesina, les fueron calentando el oído y se los fueron convenciendo y se los fueron llevando porque no volvieron a la escuela. Hoy en esas veredas apartadas de Colombia hay niños que quieren ser abogados, niños que quieren ser periodistas, niños que quieren ser ingenieros y niños que quieren ser médicos, niños que tienen sus sueños en la boca y un Estado que no les ofrece esa oportunidad. Un Estado que hoy, miren el ciclo perverso y así lo estoy viendo, un Estado que prefiere invertir 14 billones de pesos en lugar de apostarle a una universidad pública, gratuita y de cualidad y de calidad. Y ahí el círculo de la muerte. No se invierte en educación, se abandona la ruralidad, el niño de la ruralidad, que es el más desprotegido, no se le lleva internet, se le quita el profesor, no se le lleva bioseguridad a sus escuelas, pero en cambio sí se invierte en los aviones que más tarde seguramente bombardearán a esos niños, que dejó esa inversión sin oportunidades. Lo perverso de esto. Termino ratificando aquí mi posición. Señor General Zapatero, lo invito a que responda. ¿O es que a usted en esa entrevista de manera vedada está señalando y estigmatizando al Tercer Canal como enemigo de las fuerzas militares? Por el bien de la democracia colombiana, para no repetir los errores del pasado, le pido a usted, señor General Zapatero, que responda. Hasta aquí mi editorial para cambiar de tema. Pues bien, otro tema del que le hemos hecho seguimiento en el Tercer Canal es el tema del bloqueo de la incomunicación que hoy vive el departamento del Amazonas, ya que como ustedes saben solamente se puede llegar vía aérea a través del aeropuerto de Leticia. Hace más de un mes no se saca adelante el vuelo humanitario que decenas de personas están exigiendo para poder llegar a Leticia. Resulta que inclusive hay casos de indígenas mayores, de indígenas, que vinieron a traer a sus familiares que estaban enfermos, no se pudieron devolver y hoy están en indigencia. Por eso en este momento estamos en comunicación con Nelly Cuiró, una de las jóvenes líder, colega, comunicadora social indígena del departamento del Amazonas, quien se ha puesto a la tarea de contarle al país y de denunciar, y más que denunciar, de pedirle al gobierno de Iván Duque que saquemos adelante los vuelos humanitarios. Nelly, con las buenas tardes, ¿cuál es la situación que están viviendo, este bloqueo que está viviendo el departamento del Amazonas? Y nos ha quedado grande sacar adelante un vuelo humanitario o le ha quedado grande al gobierno de Iván Duque sacar adelante un vuelo humanitario para el Amazonas. Adelante, Nelly, con las buenas tardes. Muy buenas tardes, Holman, y a todos los que nos escuchan a través de este medio. Bueno, la situación para los amazónicos que estamos atrapados en Bogotá y también turistas que están atrapados en Leticia es una situación bastante complicada. Desde el 29 de enero que cierran el aeropuerto, muchas de las personas vinieron por 8 días, por exámenes de salud, pero desafortunadamente este gobierno tiene la capacidad, eso sí que la tiene, de tomar decisiones sin hacer una estrategia de cómo solucionar, digamos, los problemas que puede generar las decisiones que este gobierno puede tomar. En este caso, más o menos 400 personas estamos atrapadas en la ciudad de Bogotá. Yo soy una de las afectadas. Vine el 19 de enero para regresarme el 13 de febrero y hasta ahorita no he podido regresar. No hay unas soluciones claras. Por las marchas que hemos realizado las personas que estamos afectados tanto en Leticia como en Bogotá, pues finalmente el gobierno saca un decreto, pero incumple completamente con este decreto porque se supone que era un vuelo humanitario, porque hay personas indígenas que vinieron con sus niños, con sus papás que son mayores, hay personas enfermas, hay personas discapacitadas en esta lista de espera para regresar al Amazonas, pero no se ha tomado ninguna medida, ninguna ayuda humanitaria. De humanitaria no tiene nada esto en este sentido.
porque nos dicen que nos llevan en un vuelo humanitario y algunos tenemos pasajes comprados ya para regresar a la ciudad de Leticia. Pero sin embargo, el ministerio coge y manda con el ministerio y también la Secretaría Distrital de Salud, mandan un listado a LATAM, pero LATAM lo que hace es un negocio con este supuesto vuelo humanitario. Empiezan a sacarnos de la lista y vender pasajes a muy altos costos, por ejemplo, 1.200.000 pesos, 1.020.000 pesos a personas que tenían la capacidad y se saca a esas personas que realmente lo necesitan. Hay un caso de una compañera que logramos, hoy se fue el primer vuelo, entre comillas, humanitario, porque como digo, de humanitario no tiene nada. Se va el primer vuelo, pudimos embarcar a esta familia que era una joven indígena con un niño de 11 años y 7 años que estaban varios días por ahí rondando por Bogotá. Un día me llaman de un parque porque no tenían ni qué comer ni dónde dormir. Lo habían sacado del lugar donde estaban alojándose. Entonces, esta no es la situación solamente de ella, sino de muchas familias, de 400 personas que estamos atrapados aquí en Bogotá. Entonces, no hay una claridad, hay un negocio y denunciamos esto, sí, reitero, que el LATAM está haciendo un negocio con este vuelo. Las personas que se fueron a Leticia en este momento son brasileros y solo algunas personas de la lista de afectados pudieron regresar. O algunos son brasileros, otros son personas que tienen la capacidad económica de comprar pasajes a altos costos. Pues sí, estamos escuchando en ese momento la denuncia que hace la líder indígena del Amazonas, Nelly Cuiró, también comunicadora social indígena. Le voy a pedir al webmaster que terminada esta emisión recortemos este segmento y le copiemos a Latam Colombia para que conteste. Yo he enviado algunos Twitter directamente a Latam sin que se tenga respuesta, porque sí hemos recibido en el tercer canal denuncias de tiquetes. Hágame el favor, estamos hablando de vuelo humanitario con tiquetes que están entre 1.100.000, 1.200.000, se los quitan a la gente que se los habían asignado y vuelven y revenden el tiquete más caro. Esa es la denuncia que tenemos y que Latam, en aras de la claridad, ojalá respondiera en el término de la distancia. Pero estamos viendo, y aquí vuelve la indolencia del gobierno de Iván Duque, la indolencia que ha quedado palpable en un momento de crisis humanitaria como el que ha generado el COVID-19. Si hay algo que nos ha demostrado el COVID-19 en este país, es casos de grandeza humana, pero también los casos de miseria humana. Y es lo que sigue demostrando, perdónenme, excúsenme lo que voy a decir, el gobierno de Iván Duque. Esa reforma tributaria es un reflejo de miseria humana, no entender la situación por la que atraviesa Colombia. El hecho de negarse a darle a los colombianos la posibilidad de una renta básica es miseria humana. El hecho de no sacar y gestionar adelante con grandeza los vuelos humanitarios para un departamento de una de las poblaciones más pobres del país, como es la población indígena del Amazonas. Nelly, para terminar, ¿cuál es la situación que está viviendo Leticia hoy? Porque me comentan que la situación de violencia, de COVID, de atracos en Leticia es muy grande, producto en parte del desespero de no tener con qué comer en la ciudad de Leticia. Pero cuéntenos usted esto. Bueno, Holman, cuando el gobierno nacional se entera que hay una variante que viene desde Manaus, Brasil, pues no se cerciora si realmente en Leticia hay algunos casos. Hasta ahorita, hasta la fecha, después de hace casi 2 meses que se cierra el aeropuerto, no hay ni un caso reportado a nivel nacional ni a nivel departamental. Simplemente por el hecho de que hay una variante cercana a Leticia, pues simplemente sin tomar medidas de soluciones que por la afectación que nos pudo generar y nos está generando por la decisión del gobierno, pues simplemente se nos cierra el aeropuerto y sin tener en cuenta ya la situación que antecedimos anteriormente, de la situación de digamos, de vulneración de los derechos de esas personas atrapadas en los diferentes lugares, tanto en Leticia como en Bogotá.
La situación es precaria en la ciudad de Leticia, no hay ayudas humanitarias de ningún, simplemente se nos cierran las puertas. La única vía de entrada a la ciudad de Leticia es vía aérea. Por lo tanto, se nos cierra esa vía, que también son vuelos comerciales que llevan mercado, porque de alguna manera, ahí sí reitero, es que ahora nos damos cuenta que nosotros somos más de dependencia del Brasil que de Colombia, porque en Colombia la única manera de llevar el mercado es por las vías de carga o en la vía aérea de Latam y Avianca. Pero como se nos cierra esto, hay problemas ya económicos con los empresarios de turismo, es el sector más afectado, en el comercio, la población indígena, porque también el gobernador del departamento, y eso es una denuncia que hago, tampoco toma en cuenta que la única vía de llegada de la medicina, del mercado, del combustible, lo básico para las poblaciones indígenas es a través de vía aérea. El gobernador da la orden también del cierre de los aeródromos de las áreas no municipalizadas como La Chorrera, Tarapacá, La Pedrera y los 9 áreas no municipalizadas sin tener en cuenta. Esto ha generado un alto nivel de violencia, de atracos, de robos a mano armadas. Hace unos días a un compañero mototaxista lo atracaron en su labor, lo apuñalaron. Entonces es una situación, digamos, es un llamado que le estamos haciendo al gobierno, exigiéndole que por favor tome medidas urgentes. El tema del aeropuerto debe resolverse lo más antes posible porque nos está afectando en el tema social. Bueno, muy bien, Nelly. Pues muchísimas gracias por estar aquí en el Tercer Canal, por aceptarnos la entrevista, Nelly. Y desde el Tercer Canal estaremos muy pendientes de lo que sucede con la población del Amazonas, aquí que quedó aislada aquí en la ciudad de Bogotá. Nelly, muchísimas gracias por estar en el Tercer Canal. Gracias, Hallmark, por siempre estar apoyando esos procesos sociales que tenemos la población más vulnerable. Os agradecemos siempre que nos esté apoyando a través del Twitter, a través de sus redes sociales y a través de su canal. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Bueno, despedimos a Nelly y vamos a otro orden de la información para terminar con panorama nacional. Una denuncia ciudadana de la comunidad LGBTI de FUNSA, de la persecución, estigmatización. Adelante con esta denuncia ciudadana. El día jueves 1 de abril recibí una denuncia de amenaza de muerte por parte de un Facebook luego de haber publicado el asesinato de una compañera de la comunidad LGTBI que no es oriunda del municipio, es venezolana, se llamaba Derris. La encontraron asesinada en una de las veredas del municipio. Ni la alcaldía ni la inspección de policía han dicho nada sobre este hecho, lo cual pues a nosotros nos generó bastante descontrol y generamos la alarma. Luego de que se generó esta alarma, se empezaron a generar este tipo de amenazas. Ya como tal, ya la fiscalía tiene conocimiento, pero pues no han hecho nada, ni siquiera me han enviado un correo informándome que estaba pasando. Eso no es un hecho aislado, ya que inclusive hasta un concejal del municipio de Funza en una de sus intervenciones tildó de locos y que ellos y a los miembros de la comunidad LGTBI por su condición. Aquí pueden ver lo sucedido. También hemos hecho nosotros varias denuncias por parte de los partidos de oposición, de acuerdo a varias denuncias que nos han hecho los miembros de la comunidad LGTBI, donde nos cuentan que los han tratado mal, que los han insultado, que inclusive para cambiar su tarjeta dentro de la cédula de registraduría ha sido miles de trabas. Cambiarles que el sexo masculino o femenino ha sido consecuente de miles de trabas. Y pues que se les han cerrado muchos espacios en la alcaldía. Nosotros también hemos hecho denuncias, no sabemos y no sé yo si realmente es represalia ante las denuncias que se han realizado, pero pues deja mucho que pensar de acuerdo a las declaraciones que se han realizado, luego también a esta publicación. Y otra denuncia que nosotros hemos realizado, porque pues en campaña electoral se generaron este tipo de inconvenientes con miembros de la fuerza pública, donde nos quitaban también publicidad, nos amenazaban con llevarnos a la estación de policía por hacer proselitismo en épocas de proselitismo. Entonces
Quedamos muy pendientes porque ya la segunda amenaza que yo recibo de amenaza de muerte, una fue por denunciar casos de corrupción y esta por informarle a la comunidad del asesinato de nuestra compañera Derlis. Lamentable esta denuncia, estigmatización, expresiones fascistas. Es al final del día lo que tiene que ver con persecución al que piensa diferente o al que es distinto, diferente a nosotros. Llegamos al final de nuestra emisión de hoy.